¿Qué tal, amigos? Pues vamos a terminar con el tema que comencé ayer en la cápsula sabatina, o será la cápsula dominical. Espero terminar y llegar a una conclusión, la cual, al margen de si usted coincide conmigo o no, le pediría que piense en ella y elabore su propia conclusión. Decía ayer que habíamos conformado o formado un ciudadano en México, o habíamos construido una ciudadanía producto de una dependencia con las instituciones del Estado. A través del gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, intentaban darnos todo a cambio de nuestro voto y apoyo político. El soporte en el nacionalismo revolucionario e instrumentos demagógicos de control de todo tipo llegaron a un punto en el que ya no era posible seguir. Cuando el Estado mexicano no pudo ya seguir con el viejo modelo, llega la apertura económica y nos plantea nuevas exigencias. En un principio, la desigualdad se eleva, y esto puede llevar años e incluso generaciones, por la razón que le di ayer, cuando las nuevas empresas o las nuevas necesidades de exportación, de mejorar sus niveles de productividad, contratan en mejores condiciones a los más preparados, y los más rezagados en educación o en experiencia se van quedando a un lado, hasta que esto empieza a cambiar producto de políticas correctas del Estado que apoyan la formación de capital humano ya más integrado a la globalidad. Pero hay otro elemento a esto que le señalo: el control ideológico político, a la manipulación burda mediante dádivas, subsidios, prebendas, etcétera, por parte del Estado. Es ese atrofiamiento del elector en lo que se refiere al espíritu crítico. Fueron tantos los años de manipulación, de aplastar la voluntad popular, que casi de manera natural, sin sentirlo, el ciudadano empezó a conformarse. ¿Para qué protesto si siempre hacen lo mismo? ¿Qué caso tiene que yo analice propuestas si al final de cuentas ponen al que quieren? ¿Y para qué comparo candidatos y sus trayectorias si al final de cuentas todos son iguales? Este tipo de aparente justicieras explicaciones, como una especie de rechazo, de desprecio a las instituciones, ha causado un gran daño en la formación de ciudadanía en México, hasta llegar al grado de que pensamos que esa es la conducta correcta que debe tener el verdadero ciudadano en una democracia. Y no es así. El ciudadano, no obstante los atropellos, la manipulación política e ideológica por parte del Estado, no debe perder esa actitud, esa disposición a ser analítico, a ser crítico, a evaluar y comparar a los candidatos y a los partidos. Ha llegado en México a ser tan profundo ese daño, ese convencimiento de que nada puede hacer que las cosas cambien, que de una manera ciega y acrítica millones de ciudadanos apoyaron a López este 1 de julio. Y dice uno, bueno, ¿y quién es López? Un hombre formado en lo peor de la etapa moderna de México, en la docena trágica, en los años cuando el gasto público se veía como la salvación, cuando la manipulación política llegó a niveles extremos con el presidente Echeverría y el presidente López Portillo. Ahí es donde abreva López. Un hombre con limitadas capacidades intelectuales, con poco estudio y poca comprensión, o nula comprensión, me atrevería a decir, de las grandes transformaciones que ha sufrido el mundo en todos aspectos: la ciencia, la economía, la cultura, a partir de los años 50 del siglo pasado.
Tenemos entonces la tormenta perfecta. Tenemos un demagogo, tenemos un individuo hábil en la manipulación política y que vende promesas incumplibles o paraísos terrenales que nunca podrán ser construidos a un elector que ha abdicado de su obligación analítica, que estuvo acostumbrado a que le dieran y le siguieran dando, y cuando le deja de dar el partido en el poder, voltea sus ojos o voltea la mirada a otras atalayas, a otros faros, y ahí es donde entra el demagogo de López. De tal manera, pues, como dicen en mi pueblo, están mi nana para mi tata, o los políticamente correctos y elegantes dirán, están hechos el uno para el otro. Yo digo, mi nana para mi tata. Pero eso da como resultado que se vuelcan más de 30 millones de electores a darle su voto a quien ven como el que va a darles lo que les ha sido negado en los últimos 10 o 15 años. Se vuelcan en favor de aquel que dicen va a hacernos iguales, va a acabar con la injusticia, les va a dar un salario mayor a los de abajo, pero les va a quitar a los de arriba, y tonterías de ese estilo. Y en esa ignorancia, en esa abulia y molicie intelectual del elector, ese tipo de consignas simplonas, prácticamente de retrasado mental para retrasados mentales, tiene un gran éxito. Para mí, eso es lo que explica más el voto de este 1 de julio. La corrupción, desde antes de que llegara Hernán Cortés ya éramos sinvergüenzas. Desde antes de que llegara Hernán Cortés ya hacíamos tranzas. Eso ha penetrado en la visión, en la cultura del mexicano, aun cuando se enoje León Krause que dice que no. Al final de cuentas, hay que reconocerle a López esa habilidad para vender cuentas de vidrio como si fueran los más valiosos brillantes. Y como contraparte hay un comprador que ve en la cuenta de vidrio el más bello de los brillantes que en alguna mina sudafricana pudiera encontrarse. Eso pues es para mí lo que explica de una manera más clara lo que pasó este 1 de julio. Y la pregunta que yo me haría sería esta, una vez obtenido ese resultado, cuyas consecuencias ya las empezamos a ver. ¿Cuánto tiempo permanecerá esa situación peligrosa para el país? De un gobernante demagogo con unos ciudadanos acríticos, babeantes les llamo yo. ¿Cuánto va a perdurar eso? Siento que por desgracia muchos años. Un elector que tiene esa visión o esa ciudadanía que hemos construido no desaparece de la noche a la mañana. De tal manera pues que es muy posible que veamos a López para un buen rato al frente del gobierno en este país. Que me equivoco y llegará otro, es posible, pero llegará con la misma forma de gobernar, con la misma visión, porque estará conformado de acuerdo a la visión que del gobierno tiene López. Y eso es resultado de decenios de construcción de ciudadanía. Podrá combatirse la corrupción, incluso podrá tener éxito esa cuestión casi mágica que dice él, porque ellos son honrados, prístinos, etc. Pero la mentalidad del elector, seguirá siendo la misma durante muchos años, muchos trienios y muchos sexenios. Ese quizá sea el peor castigo que puede tener el país con esa ciudadanía que hemos conformado a lo largo de muchos decenios. Espero que esta explicación que le doy, algo me pasa en la garganta. Espero que esta explicación lo estimule a usted a pensar en lo que pasó y por qué pasó este 1 de julio. Pero sobre todo,
qué nos espera para los próximos años con un gobierno como el que estamos padeciendo hoy. Le agradezco su atención y nos vemos mañana lunes ya con temas que tendrán que ver con el año 2019. Muchas gracias, le agradezco su presencia en este espacio para los que tienen, como he dicho, muy buena ortografía. Gracias y lo espero mañana lunes.